Hoy día nos toca hablar sobre la encuesta nacional agropecuaria. La encuesta nacional agropecuaria tiene básicamente los mismos objetivos que la Senagro, tiene la misma población objetivo, tiene preguntas muy similares, módulos muy similares, pero como es una encuesta, se realiza solamente a a un pequeño porcentaje del todo el global de unidades agropecuarias. Pero lo bueno es que se realiza todos los años. Eso es lo bueno. Hemos visto que la Senagro ya había tenido una antigüedad de más de 10 años, pero en la encuesta nacional agropecuaria sí es muy regular. Entonces busquemos acá en consulta por encuestas, buscamos encuesta nacional agropecuaria. Acá está, encuesta nacional agropecuaria, que se le conoce como la ENA. Cuando dicen ENA, se refieren a Encuesta Nacional Agropecuaria. Y acá vemos que hay 2014, 15, 16, 17, 18, 19. Por el COVID eh, no se pudo realizar y recién en el 2022 se volvió a subir la base de datos. Nos vayamos 2022, anual, y lo primero que vemos es la ficha técnica. Abrimos la ficha técnica. Esto es un buen momento para hablarles un poco de qué sucedió con las encuestas durante el COVID. Todos hemos vivido el COVID, no todos, y hemos visto que se hizo difícil realizar ciertas actividades durante ese periodo de confinamiento, y claramente el INEI entró en un conflicto muy fuerte porque no podía mandar y arriesgar a sus encuestadores a que levanten información para la ENAO, para la ENDES, para la ENA, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? Inicialmente se paralizó el levantamiento de información. Por ejemplo, para la ENAO se dejó hace unos meses, no se levantó información, pero luego, poco a poco, se empezó a levantar información de forma más regular y solamente para las encuestas más importantes, sobre todo para la ENAO. La ENAO se trató de hacer todo lo posible para seguir levantando información a pesar de que había restricciones. Entonces, sí hubo hogares que respondieron la ENAO en los años de pandemia, fueron un poquito menos. Hubo meses en los cuales no se levantó información para ningún hogar, pero después el comité del INEI se reunió y se preguntó, ¿esta base de datos, esta muestra que hemos levantado, es una muestra confiable o es insuficiente? Esta muestra que hemos levantado tiene huecos, tiene algunos meses, algunas semanas, algunos territorios donde no se ha podido levantar la información. Esa información es consistente y se puede utilizar tal como se utiliza la base de datos de los años anteriores. E hicieron un ejercicio estadístico para ver la validez y la consistencia de la base de datos de la ANAO durante el COVID. Hicieron algunos ajustes en los factores de ponderación, en la variable factor 0,7 y esos factores de ponderación, y lograron que que esta ENAO, que tenía huecos y vacíos, pueda ser representativa, al igual de lo que eran las ENAOs de los años anteriores. Por eso, con la ENAO no hay problema, ¿no? A pesar de que hubo el COVID y todo eso, la ENAO ha seguido y la base de datos se trabaja igualito que las ENAOs de los años anteriores. No hay problema. Con la ENDES sucedió algo similar. También se hizo un ejercicio de consistencia para ver si la pérdida de información afectó la inferencia y la validez de la ENDES. Y se logró que estadísticamente también sea representativa. Pero esas dos encuestas, porque eran muy importantes, ¿no? La ENAO y la ENDES son muy importantes. En el caso de otras encuestas que son menos utilizadas,
simplemente se cortó de raíz. Y una de esas es esta, ¿no? Es esta de la ENA. Simplemente ese hijo, si no se puede movilizar a encuestadores, dejamos de hacer. ¿Es grave? Sí, es un poco grave, pero para la investigación, ¿no? No es grave para la toma de decisiones en realidad. Hubiera sido grave que la ANAO se deje de levantar, porque la ANAO exactamente lo que busca es saber la situación de pobreza de los peruanos, ¿no? ¿Se imaginan que el gobierno esté tomando decisiones sobre pobreza sin saber cuál es el índice de pobreza, la incidencia de pobreza? Sería eh, horrible, ¿no? Serían decisiones totalmente mal informadas, que se basan en información que no es correcta. Por acá tengo ese documento, pero déjame. Por acá me lo mandaron ese Casa Justos. En un segundo. Ya me mandaron eso. Entonces, durante la pandemia, el INEI hizo esta, bueno, al acabar la pandemia, el INEI hizo esto. Una evaluación de los posibles sesgos en la encuesta por emergencia sanitaria COVID. Como se dan cuenta, así se hizo las encuestas, ¿no? En otros casos ni siquiera se hizo, durante algunos meses no se hizo. Pues en este PDF explica bastante bien cómo hicieron ese análisis de consistencia para ver si los resultados de la NAO tenían sentido o no. Está tanto para el panel y no el panel. Eso lo voy a subir al, al Pay de ellos, ¿no? Para el que le interese. Pero la conclusión final es que sí, la NAO se puede utilizar sin problema. Listo. Ya, ahora vayamos sí o sí a esto de la ficha técnica. Entonces, encuesta nacional agropecuaria 2022. La técnica dice, el objetivo es generar información para la construcción de indicadores del sector agropecuario y evaluación del marco de presupuesto por resultados. Vamos a ver en un rato qué es esto. Que permitan medir de forma continua la evolución de dichos indicadores y contribuir al diseño y orientación de la política pública para el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, en especial los pequeños y medianos productores. Acá está lo que les decía de la Senagro también, ¿no? Que a pesar de que esto es una encuesta de productores agropecuarios, el censo también es un censo de productores agropecuarios, no es una encuesta y tampoco es un censo que busque analizar a los individuos como empresas, sino como personas, porque de eso depende su condición de vida, su producción condiciona su condición de vida. ¿Qué más? Y esto, con marco de presupuesto por resultados. Resulta que en el Perú, desde hace algunos 20 años más o menos, la toma de decisiones para crear un programa nuevo, para escalar un programa nuevo, para dar más presupuesto a un programa, para cerrar un programa social, necesita evidencia o necesita mostrar resultados. Si, por ejemplo, Caliwarma, que nació en el 2012, empezó con un piloto en algunos colegios de algunas regiones del Perú. Luego de algunos meses de ese piloto, se preguntaron, ¿este programa Caliwarma tuvo resultados? Entonces, hicieron una evaluación, según una evaluación de impacto, también una evaluación de calidad de gestión. Y según eso dijeron, sí, Caliwarma funciona en ese piloto. Con eso, recién tomaron la decisión de expandirlo a más regiones. Cada año, Caliwarma, eh, a Caliwarma se le hacen evaluaciones de impacto, evaluaciones de calidad, de gestión, un montón de cosas. Si Caliwarma demuestra que sirve con esos resultados,
se le sigue dando presupuesto. El día o el año en el cual Caliwarma no dé resultados, seguro se le va a quitar presupuesto y eventualmente se va a cerrar. Y así son todos los programas y todas las partidas presupuestales en el Perú. Se tiene que demostrar que tienen resultados. Pero, ¿de dónde saco esa información para saber si los programas sociales y las partidas presupuestales del, del Perú funcionan? Con las encuestas, ¿no? Con la ENAO, con la ENDES, con esta ENA. Con todos ellos se saca información para ver si está funcionando el gasto que se realiza. No nos vamos a detener mucho acá, porque esto es muy parecido a, a la Senagro. Si se dan cuenta, la unidad básica es unidad agropecuaria, que es la misma unidad que habíamos definido en la Senagro, que es como el conjunto de terrenos. eh, a- Leamos, se define como el terreno, conjunto de terrenos utilizados total o parcialmente para la producción agropecuaria, incluyendo el ganado, conocidos como una unidad económica por un productor. Esto, unidad económica. Entonces, es el conjunto de terrenos, de ganados, de personas que se dedican a producir. Esas unidades agropecuarias se pueden partir en parcelas. Una parcela es un terreno delimitado donde se destina a actividades agropecuarias. Esa parcela seguro se puede partir en cultivos, como hemos visto en la Senagro. Y bueno, todo lo demás es igualito a la Senagro, así que no vamos a ir mucho por ahí. Lo que nos interesa es el nivel de inferencia. Por acá debe estar nivel de inferencia. Acá está. Los resultados de la ENA tendrán los siguientes niveles de inferencia, considerando a las pequeñas y medianas unidades agropecuarias. Entonces, quiero hacer un estudio sobre pequeñas y medianas unidades agropecuarias con la ENA. Puedo hacer un estudio nacional, un estudio nacional por regiones, es decir, costa, sierra, selva, y un estudio departamental. Quiero hacer un estudio sobre grandes unidades agropecuarias, grandes empresas agropecuarias, solo puedo hacerlo a nivel nacional. ¿Por qué? Porque como hemos dicho, grandes empresas agropecuarias en el Perú son pocas. Entonces, hacer un muestreo de una población pequeña es mucho más difícil. La cantidad de encuestas va a ser muy pequeña. Ya. Agropecuarias, nivel de inferencia. Ojo que eso no tiene nivel de inferencia ni provincial, ni distrital, nada, ¿no? Solamente nacional, nacional por regiones y departamental. Ahora sí vayamos a la base de datos. Yo ya descargué la base de datos porque es un poquito complicado descargarla desde acá. Es un poco desordenada. Vamos a mostrarles encuesta nacional agropecuaria. Año 2022. Y acá tenemos la información. ¿Qué sucede? Está partido de forma muy, pero muy desordenada, ¿no? Acá dice el módulo 1737 es características de la unidad agropecuaria. 1738, superficie cosechada. 1739, producción de pasto. 1740, eh, pérdida total de producción o superficie sembrada. 1741, derivados agrícolas. Muy, muy desordenado. Por eso solamente vamos a trabajar con algunas. Vamos a trabajar con tres módulos que ya les pasé, que la subí a Paideia, ¿no? ¿Qué son esos módulos? Son el módulo, son los módulos, ¿dónde está? Ah, son los módulos, uy, no, les pasé el equivocado, sorry.
Este que les pasé es la ENAPRES. Denme un segundo para pasarles el correcto. Denme un segundo. Les pasé la ENAPRES sin querer queriendo. Lo que nos toca es Senagro. Pero, ENA. Ya, acá está. Estaba junto con la Senagro. Ya les paso por el chat. Está por el chat. El que subía Paideia era de la ENAPRES, no era de la ENA. La ENA empieza en la línea 103, 104. Entonces vamos a trabajar con el capítulo 100, 100,1, 100, bueno, 100 subguión 1, capítulo 100 subguión 2 y capítulo 200. A ver, esos tres. Entonces descarguemos esos, que no se los mandé, para cualquier año. Podemos hacerlo para el año 2022. Entonces descarguemos este, lo descargamos, descargo ese módulo y acá me aparece 01 subguión cap 100 subguión estos. Así que voy a utilizar esos dos. ¿Y qué más necesito? Necesito el cap 200. El cap 200 debería ser este, el que dice 1738. Descargo. Y acá está, el 200. Pues los tres módulos son los que vamos a trabajar ahora. Pues abrimos el que es 01 cap 100 subguión 1. Y veamos, lo primero, ¿a qué nivel de agregación está? Eso es del 2022. Acá me aparece el nombre de la provincia, nombre del distrito, conglomerado, número de unidad agropecuaria. Este es el número de unidad agropecuaria y tenemos el número de selección de unidad agropecuaria. Acá no existe ninguna variable que me hable de parcelas, ni tampoco ninguna que me hable de cultivos. El mínimo nivel de agregación en esta base de datos
es unidad agropecuaria. Esta es la unidad agropecuaria 1, que está en el número de selección 3, que está en el conglomerado 1, en el distrito de Canoas de Punta Sal, en la provincia de Contralmirante Villar y en el departamento de Tumbes. Entonces, cada una de estas filas es una unidad agropecuaria. Este es un pequeño y mediano productor. La mayoría deben ser pequeños y medianos. Hagamos un tab de esa variable código para ver cuántos son pequeños y cuántos son grandes. Bueno, en este son todos pequeños, ¿no? Es un módulo solamente de pequeños. Listo, ¿qué más? Siento... Está eso, ¿no? Veamos algunas cosas. Como les conté, la ENA está un poquito desordenada, así que hay que hacer algunas cositas. Lo primero, se recomienda, antes de trabajar con los módulos, hacer una transformación. ¿Qué transformación? Esta. Esto es un traductor de formato de, mm, de la base de datos. Ustedes seguro, muchas veces, cuando han trabajado con algunas bases de datos raras, les aparece las ñes, no las puede leer Stata. En este caso no. Las tildes no las puede leer Stata. Los valores atípicos, como, no sé, tildes, asteriscos, comillas, dentro de la parte de los nombres, a veces Stata no los lee. Ejemplo típico, cuando uno descarga eh, la variable año, a veces aparece n rombo o a cuadradito o. Eso sucede porque la base de datos no está en el mismo, en el mismo lenguaje que su Stata. Para eso se hace lo siguiente. Se le dice, Stata, quiero que analices en qué tipo de código está esta base de datos. Corro. Y acá me dice, eh, hemos analizado y según lo que me das, necesitas, necesitas traducir tu base de datos. Cuando me sale en rojo, lo que me está diciendo es que tu base de datos no está en el mismo lenguaje que tu Stata. Entonces tienes que traducirlo. Una forma de traducirlo es decirle, trata de ver si esta base de datos se puede traducir al formato latín. En este caso, latín 2. Y finalmente le voy a decir, ahora, traduce mi base de datos abierta a latín 2. Un segundo, analyze. Más no ahora sí. Y acá me está diciendo, hemos agarrado tu base de datos y le hemos traducido a formato latín 2. Eso puedo hacer con todas mis bases de datos. Por ejemplo, ahora lo voy a hacer para el 01 cap 102. Lo corro
lo analiza, ve si se necesita traducir y lo traduce finalmente. Hago lo mismo con mi otra base de datos, que es 02CAP200AB, y va a ser lo mismo. También analiza si necesita ser traducido. Si necesita traducirlo, lo va a traducir al Latin 2. ¿Por qué hay que traducirlo? Claramente, en el mundo hay diferentes idiomas y, por ejemplo, en el español utilizamos mucho la ñ, ¿no? Cuando ponemos año, utilizamos ñ, pero en inglés se utiliza muy poco la ñ. En Alemania se puede utilizar mucho hay algunos elementos en el alemán como este, ¿no? Los dos puntos. ¿Cómo se le dice? ¿Virgulia? Ni me acuerdo. A ver, alemán. Ah, símbolos. No símbolos, sino. Mm, Ponemos símbolos. Guión, alemán, símbolos. Ya encontré el término correcto. Signos ortográficos, ¿no? Estos signos ortográficos que en algunos idiomas se utilizan con más frecuencia que otros, como la virgulia, que en español, en castellano no se utiliza mucho, pero en, en castellano se utiliza en la ñ. Pero hay otros símbolos de ese tipo que se utilizan con más frecuencia en algunos idiomas y no en otros. Es por eso que es necesario a veces traducir. Y eso es lo que hace. Si yo no traduzco, a veces Stata no reconoce las ñes, no reconoce las tildes. Tengo que traducirlo al latín para que reconozca las tildes y reconozca las ñes. En ese caso, cuando descargué, parece que ya lo solucionó el INEI, pero frecuentemente cuando uno descargaba la ENA, había que traducirlo. Lo sabremos. Una vez que lo hacen, una vez que lo traducen, su base de datos ya se guarda de esa forma traducida y no tienen que volverlo a hacerla nunca más, a menos que vuelvan a descargar la base de datos. Nos abrimos. Otra cosa que sucede con la ENA es que a veces ponen los títulos de los nombres de las variables en mayúscula, a veces en minúscula. Entonces, mejor pasarlo a toda minúscula. Habíamos visto esto, que era renombrar todas las variables a minúsculas. Y en este caso hemos visto que el nivel de observación era unidades agropecuarias, entonces generamos un identificador para la unidad agropecuaria donde juntaríamos en qué conglomerado pertenece, con con el número de selección y con el número de unidad agropecuaria. Listo. Vemos si es cierto lo que he dicho, que está a nivel de unidad agropecuaria, como le pregunto si ese identificador es único para
es único en la base de datos, ¿no? O hay duplicados. Es IDUA en IDUA. ¿Qué me dice? Que hay 30.293 observaciones y ninguna de ellas se repite. Entonces, perfecto. Luego, supongamos que a ustedes les están encargando calcular la productividad total de factores de todas las empresas agropecuarias o las unidades agropecuarias del Perú. Entonces, si les piden eso, deberían trabajar solamente con las unidades agropecuarias que están activas. Probablemente haya unidades agropecuarias que no están activas. Puede suceder que la familia haya tomado un receso en la producción durante un periodo, que estemos en un periodo donde el clima es muy malo y no se puede producir. Entonces, si yo quiero calcular la productividad total de factores, debo obviar a esas unidades, ¿no? Me debo quedar solamente con las que sí están activas. Entonces, busquemos cuántas son activas. Acá, la variable P102-3 dice, en los últimos 12 meses, usted realizó actividad. Y la respuesta es no realizó actividad, 1048, y los que sí realizaron alguna actividad son 29.245. Entonces, para responder a esa pregunta de investigación, debería utilizar solo estos 29.245. Listo. Corro. Y creo una variable binaria donde 1 sea que sí realizó actividad agropecuaria y 0 si no realizó actividad en los últimos 12 meses. Luego, otra diferencia importante es encontrar aquellas unidades agropecuarias que tienen tierras y aquellas que no. Eso es importante porque el insumo más importante en la agricultura es la tierra, pero lamentablemente no todas las unidades agropecuarias tienen tierra. Y eso es un gran problema, sobre todo en la sierra rural. Sucede que gran parte de la producción agropecuaria en la sierra rural es a parcería. La parcería, seguro van a estudiarlo en algún curso de desarrollo, inclusive de historia. La parcería es una forma de trabajar que consiste en lo siguiente. La parcería es, yo soy un individuo que no tiene tierras, vivo en la zona rural, entonces voy donde una persona que sí tenga tierras, puede ser una persona mayor, viuda, que no puede trabajar y le propongo, yo trabajo la tierra y tú me das eh, el terreno, la chacra, y nos dividimos las ganancias. Eso se llama parcería. Es como un contrato, ¿no? Un contrato donde uno pone la mano de obra y el capital y el otro pone la tierra. Eso se llama parcería y es un tipo de contrato ancestral en todo en todo, en todo el Perú, en la sierra sobre todo. Y ese tipo de contrato es un excelente tipo de contrato que inclusive ha sido estudiado por antropólogos, que es una forma muy eficiente de producir, pero esa dinámica es una dinámica que no es de mercado, ¿no? Porque es una actividad más de reciprocidad. Es una persona que no tiene tierras, se asocia con una persona que sí tiene tierras. No es una lógica de mercado. Entonces hay que diferenciar las unidades que tienen tierras y las unidades que no tienen tierras, sobre todo en la sierra. Entonces busquemos una variable que nos hable sobre eso, sobre si tienen tierras o no tienen tierras. Y acá me dice que hay 226 sin tierras en esta base de datos y 29.012 con tierras. Luego, en una siguiente clase vamos a ver que si bien es cierto, muchos tienen tierras, la mayoría de esas tierras son tierras no aprovechables del todo. Son tierras que son áridas con muy baja productividad y por tanto no las utilizan usualmente.
o son tierras que están en lugares no aptos para producir, ¿no? En quebradas, en lugares peligrosos, que tienen mucha pendiente, entonces no se pueden utilizar del todo bien. Además, si queremos saber la dinámica de la producción en el Perú, deberíamos hablar sobre las superficies que las personas o que las unidades agropecuarias poseen, ¿no? Y acá tenemos una variable que se llama P104 sub A, que es la superficie total de parcelas en hectáreas. Si yo grafico esto con un, no sé, histograma, al igual que en la Cenagro, que hicimos lo mismo, graficamos una variable sobre cantidad de parcelas o hectáreas que poseen las unidades agropecuarias. La mayoría estaba cerca de cero, ¿no? Lo mismo acá. La mayoría tiene pocas tierras o ninguna tierra y son muy pocas unidades que se tienen un montón de tierra cultivable, ¿no? Entonces, esas características están en este módulo 100 parte 1. Es el módulo 100 parte 1. Vamos al módulo 100 parte 2. En este módulo tenemos las mismas variables de identificación de la unidad agropecuaria, pero tenemos estas variables que están desagregadas. Si la chacra le pertenece, cuál es la superficie de parcelas que destina para ciertos cultivos. Vamos a hablar un poquito de eso. De vuelta, voy a ver si la base de datos está a nivel de unidades agropecuarias. Entonces, creo la variable identificadora de unidad agropecuaria. Le pregunto a Stata si hay duplicados para cada identificador. Duplicates, report, igual. Y en este caso, ¿qué sucedió? Me dice, has creado un identificador de unidades agropecuarias, pero resulta que hay esos códigos IDUs, pero esos códigos de IDU-ENA que se repiten. Por ejemplo, acá, veamos, hay 52 repeticiones de un mismo código. Hay 45 repeticiones de un mismo código. Demasiado, ¿no? Entonces, si me sale esto, quiere decir que este módulo, capítulo 100, módulo parte 2, no está a nivel de unidades agropecuarias. Debe estar a nivel de otra cosa. Veamos a nivel de qué podría estar. Ahí dice conglomerado, selección de unidad agropecuaria, unidad agropecuaria. Acá me dice resultado final de la encuesta, pero eso no me dice nada. Eso solamente si completó o no completó la encuesta. Región natural tampoco me dice nada. Factor tampoco. Código de identificación tampoco. Acá está, parcela. Este es el que me faltaba. Esta base de datos parece que está a nivel de parcela. Veamos si es cierto. Creemos un identificador de parcelas. ¿Cómo sería un identificador de parcelas? Debería juntar conglomerado, número de selección, unidad agropecuaria y además agregarle el número de parcela. Y acá está. Estoy creando una variable id parcela donde estoy concatenando, juntando las cuatro variables. Corro eso y ahora de vuelta vayamos a duplicate, report, id parcela n. Y ahora sí, hay 80.687 identificadores de parcelas y no se repite ninguno. Genial. Ahora veamos
¿A qué se refiere parcela? Voy a ordenar mi base de datos. Voy a decir, ordena la base de datos. Ordena las variables en este orden. Conglomerado, número de selección, unidad agropecuaria y número de parcela. ¿Eso por qué? Porque acá parcela está acá abajo, conglomerado está acá arriba. Quiero que todos esos identificadores, esas variables que componen el identificador, estén juntitas. Y ahora está acá, ¿no? Ahora están juntitos estos cuatro. Entonces, veamos. Acá, por ejemplo, y además voy a ordenar ya. Ah, vamos a ordenar esto con sort. Que ordene esto. Entonces, acá está. Esta es una unidad agropecuaria, una familia puede ser, o una empresa, que tiene una sola parcela, tiene solamente un terreno. Estas dos filas corresponden a la misma unidad agropecuaria, tiene el mismo conglomerado, el mismo número de selección y el mismo código de unidad agropecuaria. Entonces, es la misma familia o empresa, pero que tiene dos parcelas, dos terrenos. Acá hay un terreno y otro terreno. Uno de esos terrenos es este. Y el otro es este. Acá tenemos otra unidad agropecuaria que tiene solamente un terreno, una parcela. La mayoría tiene, parece, una sola parcela, ¿no? Acá este tiene dos parcelas. Este una parcela, una parcela. La mayoría tiene una parcela. Veamos a alguien que tenga más. Este. Esta unidad agropecuaria tiene tres parcelas. Veamos la cantidad máxima de parcelas que tiene una unidad agropecuaria. La unidad agropecuaria que tenía más parcelas tiene 52 parcelas. La mayoría tiene solamente una parcela. Esta debe ser una empresa grande, ¿no? Tiene 52 parcelas. Entonces, este módulo 200, módulo 100 parte 2, está a nivel de parcelas, ¿no? Y las preguntas sobre parcelas es, ¿qué tamaño es la parcela? Si la parcela es de su propiedad. ¿Quién es propietario? ¿Es propietario usted? ¿Es el comunero? ¿Es alquilado? ¿O es poseído? No tengo título de propiedad, pero lo poseo. En caso no haya tenido siembra, porque no tuvo siembra. Entonces, eso está a nivel de, eh, de parcelas. Vayamos al módulo 200. Abrimos el módulo 200. Lo mismo, cambiamos las variables, los nombres de variables a minúsculas y creamos un identificador de, de unidad agropecuaria para ver si está a nivel de unidad agropecuaria. Y me sale, sospecho que no. No, no. Hay muchos códigos de unidades agropecuarias que se repiten mucho. Estar a nivel de parcela, creemos una variable a nivel de parcela, juntando el conglomerado, el número de selección, el número de unidad agropecuaria y el número de parcela. Ahora veamos si está a nivel de parcelas.
tampoco, ¿no? Se repiten muchas veces cada código de parcela. ¿Qué es más chiquito a una parcela? Un cultivo. Entonces acá sería conglomerado, número de selección de la unidad agropecuaria, el número de unidades agropecuaria, el número de parcela y el número de cultivo. Y ahora sí, espero que este sí sea. Y ahora me dice, hay 105.609 códigos de cultivos que no se repiten nunca y hay 4 que se tienen su duplicado. Busquemos estos, ¿ya? Estos están raros. ¿Cómo los encuentro? Puedo hacer lo siguiente. Puedo poner duplicate tag. Tag es para identificarlos y al final le pongo coma, gen y un nombre de cualquier variable. Duplicate. D nomás. Cuando pongo duplicate stack y de cultivo ENA, estoy diciendo, identifícame a los que se duplican y esa información ponla en la variable D. Voy a mi base de datos y he creado una variable D, donde me dice, esta observación no se repite nunca. Ahora busquemos, voy a poner browse, vamos a poner tab, variable D. Esa variable D tiene valores 0 y 1, los 0 son los que nunca se repiten, 1 los que tienen repeticiones. Pues quiero ver a esos, es decir, muéstrame browse si esa variable D es igual a 1. Y acá, estos 4 son los que se están repitiendo. Y ahora la pregunta es, ¿se está repitiendo por un error de digitación de la base de datos, un error del encuestador, o se está repitiendo porque la unidad de observación no es parcelas, hay una unidad más chiquita? Veamos. A ver, este es Cusco. Acá me dice que están en Cusco, pero 2 están en Urubamba, 2 están en Canchis, en el distrito de Yucay 2, en el distrito de Sicuani 2. El conglomerado acá es el mismo, el número de selección es el mismo, se repite acá, completo sur, todo esto, acá. Acá se diferencia en P1015N. ¿Qué es? La parcela está bien, cultivo 11, acá sería 11.1, acá 1.11. Este es papa blanca, tiene el mismo valor acá, mismo valor, acá en P209M. ¿Qué es? Es cuándo fue la siembra. Se diferencia en un mes, el año es el mismo, el clima. Veo todo eso. Y después de inspeccionar todo eso, yo debo discernir si esto es un error de digitación y lo tengo que borrar, o yo me estoy equivocando y en realidad hay otro nivel de desagregación más bajo aún. Yo sospecho que si es 105.613 observaciones, si hay 4 elementos que no están coincidiendo, es muy poco probable que sea porque hay un nivel de agregación menor. Lo que debe estar sucediendo es que ha habido un error de digitación, una duplicación de la misma observación, o quizás a 2 unidades agropecuarias o a 2 cultivos les han puesto el mismo código. Pues en esos casos sí puedo borrar la información, pero eso es a discreción. En ese caso yo estoy, eh, mi, mi, mi pequeña observación me dice que es un error de digitación.
Entonces, ¿qué haría? Debería borrarlo, ¿no? Un segundo. Entonces, ¿qué podría hacer acá? Como ya identifique cuáles son estos, puedo decirle drop if d es igual a 1. En este caso, ya los borré. Y ahora cuando hago el duplicates report, me va a salir que no hay duplicados. Ya está. Ahora sí, cada fila es una observación distinta. Bien, pero esto de borrar observaciones, siempre tienen que pensarla antes. En ese caso, parece que es un error de digitación y además la base de datos tiene más de 100.000 filas, así que no hay problema. Pero en el caso de que se estén borrando, no sé, 80, 90, 100 observaciones, ahí se deberían sentarse y pensar, ¿en realidad es un error de digitación o estoy pasando por alto algo? Eso. ¿Qué más? Denme un par de minutos para cerrar eso. De una vez. Ya. Entonces, esto es a nivel de cultivos. ¿Qué es nivel de cultivos? Es cada unidad agropecuaria tiene parcelas, tienen terrenos. Esos terrenos se van partiendo a diferentes actividades. Yo tengo mi terreno, no sé, de 1 hectárea. Esa hectárea, la mitad la dedico para cultivar papas. Eso sería un cultivo. Otra partecita la utilizo para cultivar pasto para mi ganado. Entonces, eso es otro cultivo. Otra partecita para hortalizas. Eso es otro cultivo. Entonces, son varios cultivos dentro de la misma parcela. A eso se refiere que está a nivel de cultivos. Y en este cultivo, en este nivel de cultivo, lo que me va a preguntar es, ¿cuánto puedo producir en ese cultivo, ¿no? ¿Cuántos kilos he sacado? ¿Cuántas semillas he tenido que utilizar para cultivar? Si esas semillas las he comprado en algún lugar o yo mismo me las he ingeniado para producirlas. He recibido el abono de donaciones del Estado o yo lo he comprado. Esa producción de ese cultivo lo he vendido en el mercado, lo he consumido yo mismo, lo he vendido a través de una cooperativa. En caso no había una buena producción, ¿por qué ha sido? Por sequía, por helada, granizo, friaje. Entonces, estas preguntas son a nivel de cultivos. Es distinto, ¿no? Eh, por ejemplo, esto de qué factores afectaron a la producción. Por ejemplo, no sé, al arroz creo que no le afecta mucho cuando hay muchas lluvias. No soy no produzco alimentos, pero sé que hay productos que ciertas condiciones no le afectan mucho, ¿no? Por ejemplo, no sé, si estás produciendo tunas, la sequía no le afecta mucho, igual va a producir. Si estás produciendo, no sé, ah, moralla, probablemente las heladas no le van a afectar. Entonces, por eso la pregunta de la producción está afectado por esto debe ser a nivel de cultivos y no a nivel de parcelas. Ya listo. Y hay otras preguntas interesantes como el riego. El riego es un gran problema en el Perú porque la mayoría de unidades agropecuarias utilizan solamente el secano, utilizan agua de lluvia y eso hace que la producción sea muy mala. Uno de los retos grandes del Minagri es que la mayoría de productores logre tecnificar su riego, tener riego por aspersión, tener canaletas,
hacer un sistemas de riego bien complejos, lo cual no es todavía una realidad, pero la idea en los siguientes años es que así sea, ¿no? Pues acá, por ejemplo, estoy utilizando esto de riego, ¿no? ¿Cuántos hogares o cuántas unidades agropecuarias utilizan riego tecnificado? Menos del 50%. Si utilizo el factor de expansión, uy, acá no está el factor, creo que lo borramos hace un rato. Acá está el factor, no, sí está. Si utilizo el factor de expansión, inclusive menos, ¿no? Solamente el 38,62% de unidades agropecuarias del Perú utiliza riego tecnificado. El resto utiliza solamente riego por aspersión y eso condiciona un montón su productividad. Entonces, eso es un buen indicador que siempre se saca. Y otro, para la siembra usted utiliza semilla. Si ustedes han ido a la sierra, se dan cuenta que los productores, cuando tienen su cosecha de trigo, por ejemplo, guardan un poco de trigo para utilizarlo como semilla para el siguiente periodo. Eso, si bien es cierto, es una actividad tradicional y normal, no es del todo eficiente porque lo mejor sería comprar semillas que ya están mejoradas genéticamente y que pueden producirme más. Entonces, también esto de utilizar semillas de compra ya modificadas es mucho mejor que utilizar simplemente lo que te sobró de periodos anteriores. Entonces, por eso es que acá se hace esa pregunta. Y eso también va a condicionar bastante cómo es la productividad de los, de las unidades agropecuarias. Veamos eso un poco, ¿no? Acá me dice, solamente el 4,16% de unidades agropecuarias utiliza semillas que compra y que son mejoradas. El 95%, más del 95% utiliza semillas que le ha sobrado o que ellos mismos las tienen ahí, ¿no? Es un problema también que afecta a la productividad. Ya chicos, sorry por demorarme, pero quería cerrar la ENA para que la siguiente ya pasemos a otro tema. Ya chicos, gracias, nos vemos. Me quedo un rato si alguien tiene una pregunta. Si no, ya nos vemos en la siguiente. Diego, Diego, ¿me escuchas? Hola, sí, cuéntame. Hola Diego, ¿sabes qué? Quería una consulta. Estoy ahorita en seminario de investigación y estoy haciendo el tema sobre influencia de las MIPES en el crecimiento económico peruano durante el COVID. Y el problema que tengo ahora es que no encuentro marco teórico o bueno, modelo teórico tampoco. No tengo, pues. Y no sé, estaba pensando de qué otra forma o no sé cómo podría hacerlo. Si Sí, tuvieras alguna sugerencia. sí, con eso del COVID no hay marco teórico para muchas cosas. Yo también estoy haciendo una tesis sobre COVID y no tengo marco teórico. Ujú. Pero, Una solución para eso es hacer un análisis exploratorio. Un ya. análisis exploratorio no necesitas COVID, no necesitas un marco específico, sino que simplemente estás buscando las cosas que los datos te arrojan. Ya, Entonces, esa es una opción, pero también depende quién sea tu asesor. Si tu asesor
no le gusta ese tipo de estudios, probablemente no. ¿Quién es su asesor? Ajá. No, es como estoy todavía en seminario de investigación, ahorita no tengo asesor, estoy con JP y con la profesora Roxana. Mm, Ujú. Pero me refería, en la parte de COVID sí, y también en la parte de MIPES que influyen directamente el crecimiento económico peruano. ah, No hay, bueno, no he encontrado, sí, este, el problema es que es un tema, o sea, es un tema que no se investiga mucho, ¿no? Entonces no hay mucho. ujú, Esto de pequeñas empresas es algo que es muy latinoamericano, ajá, muy poco se estudia en ujú, países ujú. avanzados, ¿no? Ah, Porque, ¿sabes? Vi una tesis que es de emprendimientos, igual, influencia o como el impacto de emprendimientos en el crecimiento económico peruano, pero su modelo teórico lo construía a partir de una función de producción. claro, pero esa función de producción también es válida pues, para empresas grandes, ¿no? O sea, No, porque, pero, y entonces, ¿cómo lo construía? Porque era emprendimientos y emprendimientos ya ni siquiera es MIPES. sí, o sea, si buscas trabajos de Estados Unidos así, emprendimiento que es emprendedor, ¿cómo es que se tiene, Entrepreneurs, algo así. tiene otro significado, ¿no? No es lo Ajá, que nosotros ajá, entendemos. o sea, sí he encontrado, o sea, he visto que se llama micro and small business o entrepreneurs, algo así. Ujú. Pero Ajá, no es lo mismo que lo que nosotros entendemos por no, no, porque acá emprendimiento. lo separan más por las UIT y también por trabajadores, pero ya he visto que hay más trabajadores. O sea, sí encontré literatura, incluso de Bangladesh, de Nigeria. Y, Por ese pero lado por ese ujú, lado de microempresas, lo que yo haría es buscar un ujú, marco teórico que hable de empresas, ya, tú lo ya, modifiques de cierta forma para que calce a lo tuyo, ¿no? No sé, por ejemplo, en el modelo de empresas en general, hay mucho uso de capital, ya, o que en las microempresas hay menos ujú, uso de capital. Entonces, haces pequeñas modificaciones, ¿no? ya, ujú. Con esas modificaciones puedes acoplarlo. Ya, y eso, ahora que me dices que no sabía que también, como estoy haciendo el COVID, también específicamente tenía que como que buscar un modelo teórico que también hable del COVID. Bueno, o sea, pero mm, también podrías buscar eventos catastróficos Ya, como terremotos, como, eh, ¿cómo se llama? Eh, las enfermedades que se propagan no tanto acá, sino en África, como el ébola, así. ya, O sea, como shocks. A ver, shocks. a ver, en tu caso, cuando estás hablando del COVID que afecta a las microempresas, a las empresas, Ajá. ¿por qué canal le está afectando? Porque hay menos trabajadores, hay menos demanda. Claro, menos trabajadores y menos demanda, o sea, tuvo un impacto, ¿no? Eso es, bueno, eso es lo que se quiere evaluar, cuál ha sido el impacto, porque mi pregunta de investigación es cuál es el impacto Ujú. de las MIPES en el crecimiento económico. Sí, entonces podrías buscar alguna teoría de eh, shocks. ah, ya, lo que pasa es que el COVID fue un shock de oferta y de demanda a la vez. Por un lado Ya, de demanda, porque la gente ya no compraba, porque no podía salir, y por otro ujú, lado un shock de oferta, porque las empresas no producían, porque no tenían trabajadores. ujú. Entonces, podrías buscar alguna teoría que diga cómo afecta a shocks de oferta, por otro lado, shocks de demanda, y juntarlo, ¿no? Es decir, que esta situación es la combinación de ambos. Hacer un mix. Ujú. Ya. Ya, y en cuanto a la base de datos, Diego, Difícil. o sea, más o menos yo estuve preguntando y le pregunté al profe Juan Palomino, porque él creo que también ve temas de MIPES y ahí como que me ha ayudado. Pero igual quería tomar en cuenta si por ahí tenías una chévere para ir revisándola, pues cuáles me pueden servir. Hay la encuesta nacional de empresas, La N, ¿no? N.
Ujú. pero nunca he trabajado con la N, pero según lo que me dicen es que hay muchas variables que no son muy exactas. Por ejemplo, la pregunta que le hacen ¿cuánto vende? Es una variable categórica. Te preguntan, ¿usted vende entre 0 y 5.000, entre 5.000 y 10.000, entre 10.000 o 50.000? O sea, te lo dan por rangos, Ajá. no te dan respuestas exactas. Ujú, Igual en ujú. trabajadores, ¿no? Te dicen, ¿de cuántos trabajadores? De 0 a 10, de 10 a 20. No te preguntan exactamente la cantidad de trabajadores. Ah, ok, no es, claro, Entonces, no es eso puede ser exacto. una limitación. Ujú, ujú. Pero otra no no, otra, otra base de empresas ahorita no hay. Creo que tendrías que trabajar con eso. La N, sí, porque hay no hay la última versión es del 2019, ¿no? Ah, eso sí no sé. Y Entonces, otra que el profe me dijo, el registro administrativo de la SUNAT. sí, pero ahí tienes el sesgo de solamente formales, ¿no? Ah, tienes razón, solo formales, pues, Claro, es una exacto. opción que solo vayas a los formales. Ajá, sí, porque todavía no he definido, entonces aún voy a ver, como todavía estoy investigando y primero quiero concentrarme en ver cómo tenía que armar el modelo teórico, porque como no lo tengo, En y la, ya después de con eso la, sí. con la ENAO podrías poner a aquellos que son independientes o aquellos que tienen negocio propio, ¿no? Pero esos son negocios chiquitos. Y negocio propio. Claro, porque como es micro y pequeña empresa, aunque no sé qué tan micro sea. Pero acá es como que, o sea, con la ENAO sería un subconjunto de eso, porque Ya. son los que trabajan como que empresa familiar, ¿no? O Ajá. sea, yo con mi pareja somos una empresa, así, ¿no? Ujú, ujú. Es una opción. Ya. Ya. Bueno, creo que esas son todas mis dudas, Diego. Pero trata de buscar un paper que ya hayan hecho para otro país. Debe haber. Sí, sí tengo, pero es que, bueno, creo que no tengo como del Yale, del Journal, pero tengo otros, entonces en esos otros, bueno, la profesora me dijo que son como para investigaciones simples y no tienen como que marco teórico. Todos los Sí, que he visto no tienen marco teórico. sí, debes acoplarle algo. Sí, pero no sé, hoy día, mañana voy a buscar, una amiga me dijo que tengo que buscar todo el día, así en el Yale para encontrar uno que se asimile realmente. Y ahí poder encontrar un marco teórico, pues, ¿no? O también lo que me mencionabas. Esa es otra opción. Ujú. Ya, Ya, está ya. bien. Te digo, hasta luego.